PSR4 es un estándar de autocarga o autoloading. Este es un estándar definido por un grupo de programadores o una comunidad de desarrolladores de PHP que se pusieron de acuerdo para crear así el famoso PSR4 o el estándar PSR4. ¿Para qué nos va a servir este estándar? Para muchas cosas, entre las cuales nos va a quitar el dolor de cabeza de tener que estar incluyendo o requiriendo archivos. Es decir, ya le podemos decir adiós a las funciones includes y requiere. Ya no hace falta, gracias a que esta autocarga nos va a permitir a nosotros autocargar todas nuestras clases, nuestros archivos y demás. Pero mejor, vámonos al código donde las cosas se comprenden mucho mejor. Let's go. Bien, ya yo tengo creado acá mi carpetita en donde voy a estar realizando justamente este ejemplo, y mi carpeta simplemente se llama canal, pero ustedes pueden tener una carpeta base con el nombre que ustedes quieran. Vamos a minimizar un segundo esto y les voy a mostrar acá qué es lo que vamos a hacer. Bien, nosotros esta es la estructura que vamos a hacer para este ejemplo. Lo primero que deberíamos de hacer es, lo que ya les comenté, tener una carpeta raíz. Bien, lo siguiente que nosotros deberíamos de hacer es crear dentro de nuestro proyecto principal o la carpeta principal nuestra estructura o nuestra carpeta src. Dentro de src nosotros vamos a tener una carpeta de controladores que van a ser justamente los controladores de nuestra aplicación, y también vamos a tener un archivo homecontroller.php. No vamos a hacer ningún otro archivo, simplemente este, el de homecontroller. Y como para extender un poco más el ejemplo, ya con esto bastaría, pero vamos a extendernos un poco más y vamos a crear una carpetita también llamada modelos dentro de src, y a esta carpeta modelos le vamos a agregar un archivo llamado user.php que vamos a hacer de cuenta que tenemos un modelo de usuarios, que ya les digo que no vamos a tener nada, pero como para tener una estructura. Lo importante de esto no es lo que tengamos dentro de los archivos .php, sino la estructura que vamos a estar manejando para este ejemplo. También vamos a tener una carpeta vendor, pero esta carpeta vendor no la vamos a generar nosotros. Esta carpeta vendor y este archivo composer.json son la clave de la autocarga. Nosotros vamos a lanzar un comando que va a ser leído por este archivito composer.json, que a su vez va a crear esta carpeta vendor, y que a su vez internamente esa carpeta vendor va a tener un archivo llamado autocarga, y ese archivo autocarga lo vamos a incluir dentro de nuestro index que se encuentra en la raíz de nuestro proyecto, como pueden ver acá. Si ustedes no conocen de Composer, en la lista de este video que están viendo justamente ahora van a conseguir varios conceptos de programación orientada a objetos, y dentro de ello van a encontrar un video de Composer. Es un poco viejo, pero en esencia sigue siendo exactamente lo mismo. Allí yo explico qué es Composer, cómo podemos trabajarlo desde cero y demás. Bueno, aclarado eso, ahora sí podemos continuar. Vamos entonces a crear nuestra estructura dentro de nuestro Visual Studio Code. Lo primero que vamos a hacer es crear acá nuestra carpetita src. Recuerden que dentro de src vamos a crear dos folders más, el de controllers y el de modelos. Entonces aquí vamos a llamar al folder de controllers, y de una vez y por todas vamos a crear el archivo PHP que va a tener este folder controllers. Aquí podemos llamarlo home controllers en singular, .php. Listo, ahí tenemos nuestro primer archivo. Ahora, dentro de la carpeta src y a la misma altura de controllers vamos a crear otro folder llamado models, haciendo simulación como que si vamos a crear unos modelos. Y aquí simplemente dentro de models vamos a crear el modelo de usuario. Vamos a llamarlo en singular, user. Ya está, ahí lo tenemos. Ahora, en la raíz de nuestro proyecto vamos a crear nuestro index.php. Ya está, estos son los tres archivos que nosotros vamos a crear. Bueno, en realidad vamos a crear ahora un cuarto archivo, ¿sí? Que va a ser justamente el composer.json. Esto lo voy a hacer así para hacerlo mucho más sencillo. Esto lo podemos autogenerar. En ese curso de Composer yo les enseño cómo autogenerar este archivo, pero para no complicarnos la vida y lanzar comandos de más, o evitar lanzar comandos de más, vamos a crearlo así a mano. Ya está. Entonces, aquí tenemos ya nuestra estructura. Tenemos una carpeta de src que adentro tiene un folder llamado controllers que tiene un único archivo llamado homecontroller.php. Ya está, ese va a ser el controlador de nuestro home. También dentro de src tenemos modelos, y dentro de modelos tenemos un solo archivo llamado user, haciendo simulación como si fuese el modelo de usuarios.
Y en la raíz, a la misma altura de ese RC, tenemos el archivo composer.json que va a tener nuestra configuración para el PSR4, que ya vamos a ver ya cómo hacer esa configuración. Y tenemos un archivo index, el típico archivo index, que nos va a servir a nosotros como punto de entrada a nuestra aplicación. Aquí en este archivo index nosotros vamos a cargar o vamos a requerir ese archivo de autocarga que ya vamos a generar gracias al estándar PSR4. Bueno, manos a la obra. Vamos a empezar acá con nuestro home controller. Lo que vamos a hacer aquí es crear una clase. Vamos a llamar a una clase que la vamos a llamar home controller, y presten mucha atención a esto que yo estoy haciendo, ¿sí? El nombre que yo le estoy dando acá, home controller, debe ser, el nombre de la clase debe ser exactamente igual al nombre del archivo. Vean que el archivo se llama home controller en el formato upper camel case, es decir, que la primera letra está empezando en mayúscula y seguido de la segunda letra también en mayúscula, y así sucesivamente. Entonces, el nombre del archivo debe ser exactamente igual al nombre de nuestra clase. Eso como primer punto, ¿sí? Entonces, obviamente aquí no le vamos a colocar el punto PHP. Ya con el nombre del archivo es suficiente. No debemos agregar la extensión del archivo. Bien, ahora sí, podemos abrir y cerrar nuestras llaves. Y acá adentro nosotros podemos llamar a todos los métodos que nosotros necesitemos dentro de nuestra clase HomeController. Como este es un ejemplo bastante sencillo, vamos a hacer un solo método. Entonces aquí podemos llamar a public function. Vean lo que acabo de escribir, home controller desde el index. ¿Por qué le estoy colocando desde el index? Lo estoy haciendo de esta manera porque ya ustedes van a ver cómo nosotros vamos a llamar a este archivo, o mejor dicho, a esta clase home controller y a este método index que está dentro de nuestra clase. Lo vamos a llamar desde nuestro archivito index que está acá. Pero recuerden que nosotros antes hacíamos eso con requiere o include. Bueno, ahora ya van a ver en un momentito, ya van a ver cómo lo podemos hacer con este estándar PSR4. Guardamos cambios y aquí me está faltando algo, a ver que estoy colocando mal. Claro, el punto y coma, aquí me está faltando. Guardamos cambios y ahora sí, ahí tenemos. Esto va a ser todo lo que va a tener nuestro controlador home controller. Nada más, este simple eco. Vamos ahora a nuestro archivito de user.php y vamos a hacer algo similar, ¿sí? Aquí ya les adelanto que a esto le falta algo, pero vamos a ir un paso a la vez. Estamos creando nuestro archivo, nuestra estructura, un paso a la vez. Aquí hacemos exactamente lo mismo, llamamos una etiqueta PHP, aquí vamos a llamar bueno, aquí me faltó el punto y coma, ahí lo tenemos, ahí está. Obteniendo el nombre del usuario, aquí me equivoqué, usuario, Danny Code, desde el modelo user. Aquí vamos a poner una coma, en el index. Ya está, ¿por qué? Porque este archivito también nosotros lo vamos a estar llamando desde nuestro index, ¿sí? Y esto, si se lo preguntan, si no lo saben, ¿qué significa esto que le coloco al final? Esto lo que quiere decir es que como lo vamos a ejecutar desde la terminal, entonces la terminal, para darle un salto de línea, la terminal no conoce un BR, sino que conoce un contrabarra o backslash, como ustedes le llamen, y la letra N en minúscula. De esta manera la terminal sabe que es un salto de línea. Entonces, como vamos a imprimir este texto que está acá y vamos a imprimir este texto que está acá, por eso les estoy dando un salto de línea para que no salga uno al lado del otro. Nada más que por eso. No tiene nada que ver con PSR4 ni nada por el estilo. Bueno, aclarado ese punto, ahora sí. ¿Cómo yo puedo incluir a ambos archivos, tanto a Home Controller como a User, acá en nuestro index? Bueno, antes de incluirlo, nosotros, o mejor dicho, antes de hacerlo de esta nueva manera, bueno, nueva entre comillas, porque es algo nuevo que estamos aprendiendo, pero ya esto tiene un montón de años en la calle. Antes de hacer eso, antes de llamarlo de esta nueva manera, tenemos que irnos a nuestros archivos y terminarlos, porque aparentemente no tenemos ningún error. Pero para poder utilizar el estándar PSR4, debemos cumplir con ciertas reglas. La primera regla ya la hicimos, es que nosotros debemos de crear una clase, ¿sí? Ya estamos creando la clase con el mismo nombre que tiene nuestro archivo. Lo siguiente que tenemos que hacer es ahora darle un namespace a nuestra clase.
es decir, a nuestra clase HomeController y a nuestra clase User, debemos asignarles un namespace. Si no saben qué es un namespace o un espacio de nombre, pueden irse a mi video también, que lo van a tener en el canal, en esta misma lista de reproducción de los namespace. Entonces, aquí recuerden que para declarar un namespace, llamamos a nuestra keyword namespace, literalmente, que ya nosotros vamos a definir que será como una especie de ruta absoluta, ¿sí? Que vamos a estar utilizando en nuestro estándar PSR4 para llamar a nuestras clases. Entonces, vamos a suponer que nosotros vamos a llamar a nuestros espacios de manera estándar, a nuestros espacios de nombre, lo vamos a anteceder de la palabra app y ya vamos a hacer esa configuración. Entonces aquí le vamos a decir app, pero ojo, aquí ustedes pueden darle el nombre que ustedes quieran, solo que por convención van a ver que normalmente el 99% de las veces, a menos que sea una librería externa, vamos a estar utilizando app. Entonces aquí nosotros llamamos app // y debemos llamar el nombre del folder donde se encuentra nuestra clase, es decir, el nombre de la carpeta donde se encuentra nuestro archivo. Nuestro archivo HomeController se encuentra dentro de la carpeta Controllers. Entonces aquí nosotros, bueno, y lo podemos ver acá también, nosotros debemos llamarlo Controllers. Así, tal cual, exactamente igual como se llama nuestra carpeta, nosotros debemos llamar aquí ese nombre de carpeta. Listo. Ahora debemos asignarle un punto y coma. Ya está. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es, háganse la idea, ¿sí? Si es primera vez que ven este tema del PSR4, háganse la idea de que lo que aprendimos en el video anterior de los namespace, ya aquí nos está facilitando muchísimo la vida. Ya vimos los beneficios solitos del namespace. Ahora estamos combinando ese concepto de los namespace justamente con este estándar que se apoya de los namespace para tener un sistema de autocarga en nuestros proyectos. Entonces lo que estamos haciendo es como si le dijéramos a nuestro proyecto, mira, nuestra clase HomeController se va a encontrar en esta ruta app controllers HomeController. Listo. Ya vamos a ver ya cómo podemos invocar ahora a nuestro método, que al final es lo que nos interesa, poder acceder a los métodos de nuestras clases. Guardamos cambios. Antes de irnos a el index, a llamar a nuestra clase HomeController, vámonos a User y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a asignarle un espacio de nombre, llamamos a namespace. Recuerden, app o el nombre que ustedes decidan colocarle, el nombre de la carpeta donde se encuentra nuestro archivo, en este caso es user, perdón, no es user, es models, donde tenemos nuestros modelos, punto y coma. Allá adentro se encuentra nuestra clase user, ¿sí? Recuerden, aquí está models, aquí está models. Bien, guardamos cambios. Ahora, ¿dónde o cómo nosotros configuramos esto? ¿Cómo llegamos a ese acuerdo y dónde le estamos diciendo a nuestro proyecto que el espacio de nombre que nosotros estamos utilizando para el PSR4, dónde lo estamos definiendo, dónde le estamos dando esa comunicación o esa información? Bueno, eso aún no lo hemos hecho y lo vamos a hacer justamente ahora. Así que para ello nos vamos a ir a nuestro archivito composer.json, que sí, ustedes lo pueden autogenerar diciéndole composer init y completan toda la información, pero no me quiero complicar con eso, ¿sí? Vamos a enfocarnos 100% en PSR4, por eso lo he creado de manera manual. Y acá dentro de nuestro archivo composer.json vamos a abrir un objeto, vamos a trabajar con un objeto, abrimos nuestras comillas y vamos a llamar a la keyword autoload. Vean que aquí Visual Studio Code me lo está sugiriendo. Esta es una descripción de cómo vamos a llamar a nuestros paquetes de autocarga, ¿sí? Entonces, seleccionamos, ahí está autoload. Esto, como pueden ver, va a ser un objeto y adentro nosotros vamos a estar definiendo justamente nuestras reglas de PSR4. Entonces, lo primero que debemos llamar es justamente a nuestro estándar PSR4, que como pueden ver aquí hay otras cosas. Antes teníamos un estándar, pero antes hace mucho tiempo, ya hace bastante rato, teníamos el PSR0, que era un poco más verboso, es decir, teníamos que explicarle exactamente la ruta a detalle de dónde se encontraban nuestras clases, nuestros archivos y demás. Y era mucho más engorroso. Ahora tenemos PSR4, que con PSR4 se va a simplificar muchísimo más y ya vamos a ver cómo lo hacemos. Y por las dudas, si se lo preguntan, ¿de qué van estas tres opciones que tenemos acá? Bueno, esto es para mapear nuestras clases, que vamos a hacer un ejemplo con eso. Perdón, podemos mapear
carpetas enteras con todos los archivos que tenemos adentro, con todas las clases que vamos a tener adentro. Por ejemplo, háganse la idea de que en controllers nosotros tenemos 400 archivos de controller, como por ejemplo home, user, product, dashboard o lo que sea, la cantidad de clases que ustedes consideren. Bueno, nosotros podríamos mapear todos esos archivos que estén dentro de controles o de models, de donde ustedes quieran, el folder que ustedes decidan mapear, lo podemos mapear, valga la redundancia, de una manera muy sencilla utilizando clases. También podemos excluir clases, ¿sí? Y podemos asignarle una ruta, de dónde será la ruta de la clase que queremos excluir. Y también podemos incluir justamente archivos como helpers, que normalmente nosotros utilizamos esta propiedad files para incluir helpers. Pero vamos por parte, vamos aquí a colocarle PSR4, ¿sí? Esto es un objeto y este objeto va a estar recibiendo justamente todas esas configuraciones. Entonces, recuerden que hace un momento nosotros definimos este namespace con app tanto en Home Controller como en el modelo, ¿sí? De user. Entonces es hora de declarar o de decirle a nuestra aplicación: de esta manera yo quiero que tú me configures mi namespace. Así lo voy a trabajar. Entonces aquí simplemente debemos llamar a app y decirle: mira, app backslash dos puntos va a ser exactamente igual a si estuvieses apuntando o si estuvieses parado dentro del folder src backslash. Ya está. Vean que automáticamente adentro de src, ahorita lo único que tenemos es esto, pero esto lo que quiere decir es que cada vez que nosotros le digamos a PSR4 app, él va a entender o va a traducir que app es lo mismo que la carpeta src que se encuentra justamente aquí. Es nuestra carpeta src. Eso es todo lo que le estamos diciendo acá a nuestro estándar PSR4. El nombre del namespace que queremos trabajar, que les decía en un principio que ustedes pueden darle el nombre que ustedes quieran, pero por convención se les suele asignar app. Pero si ustedes colocan aquí Pepito, entonces acá en el namespace ustedes van a colocar Pepito backslash controller y en user sería Pepito. Esto sería toda la configuración que debemos hacer hasta ahora. Lo siguiente y último que debemos hacer para que esto pueda funcionar es que debemos ejecutar un comando para que esto se genere, el archivo de autocarga se genere con esta configuración que le acabamos de decir. Cuando se genere ese archivo, nosotros lo vamos a incluir acá dentro de nuestro index y sería todo. Así que vamos a ello. En la terminal, por eso es que tengo aquí abierta la terminal, yo lo que voy a hacer es llamar. Hay muchas maneras, y aquí les hago una aclaración. Hay muchas, bueno, alrededor de 5 o 6 por allí más o menos, maneras de que nosotros podemos generar este archivo de autocarga. Yo lo voy a hacer de la manera más convencional que van a ver por ahí, que es a través del Composer Do. Esto lo que significa, Composer, perdón, Do. Esto lo que significa es que vamos a estar autogenerando o actualizando el archivo de autocargas de PSR4. Cuando yo ejecute este comando se va a ir a nuestro archivo composer.json y va a buscar esta propiedad autoload, va a leer nuestra configuración, si es que tuviésemos más configuraciones acá como files, class map que veíamos recién, etcétera, y va a cargar toda esa configuración y va a generar nuestros archivos. Y dentro de esos archivos va a generar uno llamado autoload, que es el que vamos a estar utilizando dentro de index. Y también van a ver un archivo que si conocen a Composer se van a sentir familiarizados, que es el archivo vendor. Así que vamos a darle este comando. Nosotros podemos utilizarlo así, también podemos utilizarlo así, que en realidad esta es la manera completa, por llamarlo de alguna manera, pero también lo podemos llamar así, otro lo podemos llamar así, inclusive podríamos llamar aquí install, un composer install, pero eso nos generaría acá un composer.log, que no es necesario. Por eso les digo, hay muchas maneras de hacerlo. Yo lo voy a hacer de esta manera, que es la manera más estándar, por llamarlo por algún nombre, de hacerlo. Entonces, listo, composer do, le damos enter y esto, vean acá que se va a estar generando un vendor, ahí está el vendor. Y listo, se generó. Vean aquí que dice generando archivos de autocarga, archivos de autocarga generados. Ya está, es así de sencillo. Ahora vean que tenemos nuestra carpetita vendor. Si yo, vamos a minimizar esto,
vamos a desplegar nuestro folder de vendor y aquí tenemos vendor. Tenemos el archivo de autocarga y tenemos el archivo de composer. Si yo despliego esto, vean que aquí está todo lo de la autocarga. El class map, que ahorita no estamos mapeando ninguna clase, el namespace, la configuración de PCR4, vean lo que les decía, app, ¿sí? Entonces esto está entendiendo que todo lo que venga con app simplemente se va a ir aquí, a esta carpetita de src, y está utilizando esta variable que básicamente tiene el valor de la raíz de nuestro proyecto, como pueden ver acá. Aquí tenemos el dir name, lo está guardando justamente esta variable vendor dir, que después se la está pasando a esta variable base dir. Esto es un array, ¿sí? Asociativo, y le está diciendo, bueno, básicamente app, ¿sí? El valor de app es src. Eso es lo que está diciéndole básicamente, ¿sí? Entonces, en realidad de todo eso, lo que nos interesa a nosotros es este archivo de autoload. Vean que aquí inclusive nos lo dicen. Este es un archivo que fue generado por Composer. ¿Sí? Aquí está toda la configuración para que funcione nuestra aplicación y podamos llamar desde el index a nuestro archivo HomeController y user. Y en realidad no nada más estos dos. Si ustedes tuviesen muchos más archivos configurados acá y dentro de controllers y modelos tuviesen más archivos, todo eso estaría allí ya configurado automáticamente en este archivo de autoload. Bueno, ahora sí, ¿cómo podemos utilizar este archivo? Vamos a cerrarlo, vamos a ubicarnos en nuestro index y aquí vamos a llamar a una etiqueta PHP, porque sí, sigue siendo un archivo PHP. Y ahora sí, vamos a llamar por única vez la manera antigua de cómo nosotros llamábamos o invocábamos a un archivo externo. Podríamos hacerlo con un include, pero por convención, en lugar de utilizar un include, nosotros vamos a llamar a un require. Entonces aquí llamamos a, o require, como ustedes le quieran nombrar, require. Y vamos a ubicar entonces la carpeta, vamos a minimizar esto y esto. Si yo estoy en index y quiero entrar a mi archivo autoload, tengo que entrar a mi carpeta vendor y dentro de vendor está mi archivo autoload. Entonces vamos a hacer eso. Yo le voy a decir entra a la carpeta vendor, ya que el index está en la misma altura de vendor, no hace falta salir ni nada por el estilo, sino que entramos directamente, vean que está a la misma altura, entramos directamente ahí a vendor, barra autoload. Ahí ya me lo reconoce Visual Studio Code. Simplemente lo selecciono. Bueno, selecciono el otro. En realidad es este que está acá, autoload.php. Listo. Ahí ya lo estoy requiriendo. Que ya tenemos incluido nuestro archivo de autocarga. Y ahí tenemos toda nuestra configuración cargada. Debemos hacer uso de, así como nosotros aprendimos en el video anterior, en donde veíamos los namespace. Sí, allí aprendimos que una manera o un paso es declararlos, ¿sí? Y otro paso es invocarlos. Entonces, para invocar ahora a nuestras clases, nosotros debemos llamar a la keyword use, igual como aprendimos en el video anterior a manejar los namespace. Entonces, ¿cómo lo vamos a llamar? Bueno, de esta manera, app backslash nombre del archivo controllers backslash y el nombre de nuestra clase. En este caso vamos a llamar primero a HomeController, punto y coma. Por acá y llamamos ahora a el modelo de user, y en realidad llamamos al archivo. Entonces es app backslash models y dentro de models tenemos user, punto y coma. Ya con esto nosotros podemos hacer uso del método index del home controller y del método getName de nuestra clase user, que pertenece a nuestro folder de modelos, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer uso de ello. Vamos a llamar primero a una variable llamada controller, o como el nombre que ustedes le quieran asignar en realidad, y aquí vamos a hacer una instancia de la clase. Ya aquí todo sigue funcionando igual. Instanciamos a la clase, ya tenemos acceso a ella, así que ya podemos hacer una instancia de la clase, perfecto. Y ya como tenemos la instancia de la clase dentro de nuestra variable controller, es tan sencillo como entonces acceder a controller, que ya tiene todos los métodos de nuestra clase, y acceder al método index, ¿sí? Index. Tan sencillo como esto. Bueno, aquí me pasé de guión, es uno solo, ahí lo tenemos. Esto ya sabemos ya que nuestro método index nos va a volver un home controller. Entonces, si yo guardo cambios acá, siempre me olvido el punto y coma, viene aquí un punto y coma, obviamente, ahí está, ahora sí. Y ahora yo puedo aquí abajo limpiar mi consola. Vamos a subir un poquito esto, bueno, no tanto, aquí está bien. Aquí tenemos nuestra consola limpiecita y vamos a ingresar entonces a nuestro archivo index, que es este que está acá, que tiene esto
que acabamos de programar y deberíamos de ver entonces un echo que nos va a lanzar nuestro método index que pertenece a nuestro home controller. Deberíamos de ver en conclusión esta línea que está acá. Vamos a ver si todo eso es verdad. Entonces llamamos php y nuestro archivo index.php, enter, voilà. Ahí lo tenemos. Home controller desde el index. Es tan sencillo como eso. Si yo quiero acceder ahora justamente al método getName, bueno, tengo que aquí, así como accedí a la clase homeController, tengo que acceder ahora a la clase user. Entonces vamos a crear una variable user que va a ser igual, hacemos una instancia de nuestra clase user. Esto es lo mismo de siempre y ahora ya tenemos todo en nuestra variable user y podemos acceder al método getName que pertenece a nuestra clase user. Eso nos va a dar un string que va a decir el string obteniendo el nombre, Bueno, vamos a ver si todo eso es verdad. Vamos a limpiar la consola. Vamos a darle flechita hacia arriba para recuperar el comando. Enter. Y no lo vemos. ¿Por qué no lo...? Ah, claro, no lo vemos porque sí, es verdad, estamos aquí retornando directamente el string, pero aquí no estamos llamando un echo. Entonces, podríamos hacer lo mismo que hicimos acá, un echo directamente dentro del método, ¿sí? O podríamos hacer un echo aquí. Entonces vamos a tener las dos maneras para variar un poquito. Aquí lo hicimos en un controller con el echo adentro del método. Pero en user vamos a dejar el return y aquí al momento que llamamos al método le decimos echo. Y así tenemos dos maneras distintas de hacer lo mismo, ¿no? Aquí limpiamos la consola y ejecutamos nuevamente php index y ahora sí, ahí tenemos el home controller desde el index, obteniendo el nombre del usuario de Unicode desde el modelo de user en el index. Así de sencillo, gente. Esto es mágico. Ustedes quizás ahorita no, si es primera vez que ven esto, quizás no le den la utilidad, pero esto es mágico. Inclusive los frameworks como todos los frameworks en realidad de PHP hoy día utilizan el estándar PSR4 para cargar todas las librerías que utiliza justamente estos frameworks. Todas esas librerías se cargan a través del archivo de autocarga gracias justamente a esta configuración de PSR4. Entonces, por eso es que ustedes ven que los controladores, por eso lo hice adrede así, porque ustedes van a ver en esos frameworks, van a ver que están llamando a esas librerías externas de una manera muy similar a esta. Van a tener un app, no sé qué, fachada, etcétera. Dependiendo de la librería que ustedes están utilizando, van a tener una sintaxis muy parecida a esta. Y si ustedes se van al index de ese framework que estén utilizando, sin importar cuál sea, van a ver algo parecido a esto. Y si se van al archivo de autocarga, van a ver algo muy parecido a esto y ya van a saber de qué se trata. Esa es la magia de empezar por las bases antes de irse a lo loco a estar trabajando con herramientas sin conocer las bases de la herramienta que estás utilizando. Bueno, ¿esto lo podríamos dejar así? Claro que sí, como también lo podríamos complicar aún más. De hecho, vamos a crear un archivito más. Vamos a crear un archivito de helpers, ¿sí? Para complicarlo un poquito más. Y así aprovecho para mostrarles cómo podemos regenerar nuestro archivo de configuración, ¿sí? Este archivo de autocarga, perdón. Porque sí, nuestro proyecto puede seguir creciendo. Entonces ya no tendría un solo controlador, sino que tendría 7 controladores más, 7 modelos más, podría tener archivo de helpers y todo ello yo necesito que esté dentro de la configuración del autoload. ¿Y cómo yo podría hacer eso y después refrescar mi archivo de autoload para que tome todos esos cambios de los nuevos archivos? Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo rápidamente. Así que aquí miren, aquí dentro de src yo me voy a crear otro folder que lo vamos a llamar lib de librerías o coloquen el número que ustedes quieran. Y adentro vamos a crear un archivito de funciones o no sé, lo que ustedes quieran. Vamos a colocarle legacy class. Aquí tenemos las clases de legacy. ¿Sí? Listo. Pero bueno, este archivito de legacy lo vamos a hacer sumamente sencillo. Así que hacemos aquí una apertura de PHP. Vamos a crear una clase. Recuerden aquí la regla. La regla debe ser que el nombre de nuestra clase debe ser exactamente igual al nombre de nuestro archivo. No se les olvide ese detallito. Aquí abrimos y cerramos nuestras llaves. Y ahora sí, podemos adentro colocar todos nuestros métodos. Así que vamos a llamar aquí a public function. Suponiendo que aquí tenemos funciones legacy, ¿no? Que las necesitamos en nuestro proyecto. Esto es por dar un ejemplo cualquiera. Lo que quiero que vean es que
Podemos utilizar el autocarga también de archivos que no pertenecen ni a controladores, ni a modelos, y demás. Entonces aquí tenemos ahora una nueva clase. ¿Cómo yo la incluyo en mi sistema de autocarga de PSR4? Es tan sencillo como venirnos otra vez acá. Y aquí nosotros vamos a llamar ahora a otra propiedad llamada classMap. ¿Sí? Esto nos va a ayudar a nosotros a mapear nuestras clases, ¿sí? Como por ejemplo esa que recién creamos de Legacy Class. Entonces esto va a ser un array, como muy bien pueden ver allí. Y esto lo único que va a estar necesitando es que nosotros aquí le pasemos todas esas clases que queremos mapear, ¿sí? Entonces, como yo nada más tengo esta, tengo que decirle es la carpeta donde la tenemos. Y esa carpeta la tenemos aquí. Este es el nombre de mi carpeta, lib, de librerías. O no sé, como ustedes le quieran decir, el nombre que ustedes decidan. Y vamos a aprovechar y de una vez vamos a hacer un último ejemplo utilizando la propiedad files. Esta propiedad también va a ser un array, va a recibir un array como valor y acá adentro nosotros debemos que decirle el nombre de la carpeta, de la carpeta que contiene los archivos que queremos que PSR4 también nos mapee al momento de hacer nuestra autocarga. Vamos a llamarla helpers, que por convención se suele llamar helpers. Y la vamos ahora a crear acá en nuestra estructura a la misma altura de que está controller, lib y models. Entonces aquí vamos a llamar a helpers. Recuerden que los nombres deben ser exactamente iguales. Y acá adentro nosotros vamos a crear un archivo llamado funciones.php. Este archivito vamos a hacer algo demasiado sencillo. Vamos a llamar aquí una función, porque estamos hablando que son funciones, y la vamos a llamar, no sé, y le podemos decir Danny Cow, por ejemplo. Listo, ya está. Entonces ya tenemos nuestro archivo de helper. Aquí podríamos tener 400.000 funciones, las que necesitemos en realidad, y ya la incluimos acá dentro de nuestra configuración. Pero esto está mal. En realidad esto está mal. Aquí nosotros debemos especificarle la ruta completa, es decir, aquí nosotros debemos decirle src, el nombre de nuestra carpeta, ahí está, helpers, backslash, bueno, no es backslash, en realidad es barra normal, y el nombre de nuestro archivo que se llama funciones. Funciones o, sí, funciones.php, en plural, ahí está. Otra cosa interesante que ustedes deben ver es que nosotros aquí en nuestro archivito de funciones no estamos llamando un namespace, y en nuestra clase Legacy tampoco estamos llamando a namespace. Esto es porque los únicos que necesitan namespace es justamente los archivos que nosotros queremos incluir en este caso. Digamos que esto lo hace PSR4, el estándar, para evitar justamente conflictos, ya que se supone que todos los archivos que estén dentro del namespace o el espacio de nombre app deben ser archivos que por ahí no se repitan los nombres de métodos, los nombres de las mismas clases, etcétera. Porque, por ejemplo, si tenemos un archivo de helper como este, vean que se supone que vamos a tener funciones. Primero, no son clases, son funciones netamente, como podemos ver acá. Y entonces podríamos tener, en este caso sí que podríamos tener conflictos si por ahí tenemos nombres de funciones en otros archivos que se parecen o que son iguales. No que se parecen, sino que directamente son iguales. Entonces, de la manera en como lo estamos haciendo aquí, ya le estamos especificando justamente a PSR4, mira, es esta ruta absoluta básicamente. Y las clases que estamos mapeando están dentro de justamente este array, que ahorita tenemos uno, pero podríamos tener otro montón, igual que el array de archivos, podríamos tener acá otro montón de archivos. Entonces, de esta manera, PSR4 va a evitar el conflicto de los nombres, de que tengamos los mismos nombres. Y cuando se autocarguen en nuestro index todos nuestros archivos, no vamos a tener conflictos que si ya estamos llamando en otro lugar, estuvimos llamando, por ejemplo, dentro de user estamos llamando a homeController o un método de homeController. Entonces, como estamos invocando acá un require, eso nos puede dar conflictos porque estamos llamando, por lo menos, imagínense que estamos trabajando con sesiones. Entonces hagan de cuenta que estamos llamando dos veces una sesión. Entonces ese tipo de conflictos, ya todo eso, o los mismos nombres de variables, o los mismos nombres de funciones, ya todo eso lo está resolviendo PSR4 nosotros tras bambalinas, justamente gracias a toda esta configuración que tenemos acá. Bueno, explicado todo ello, ahora sí podemos invocar a nuestro método saludo y a nuestro método hacer algo en nuestro index. Así que vámonos acá a nuestro index, vamos a hacer una instancia directamente de legacy. Legacy va a ser igual a new legacy class
entre coma, que no se me olvide. Y ahora aquí nosotros vamos a llamar a legacy y vamos a llamar al método saludo, si mal no recuerdo. No, saludo era el otro, creo que este es hacer algo, sí, hacer algo. Y llamamos al método hacer algo. ¿Listo? Ahí está el método hacer algo, que ya tiene su respectivo eco. Y vamos a llamar de una vez y por todas a nuestro método saludo, que está dentro de nuestro archivo de funciones. Entonces acá vamos a llamar a saludo, va a ser igual a nuestro método saludo. Y en principio no le vamos a pasar nombre. Guardamos cambios. Bueno, si yo lanzo esto, no va a funcionar porque estas dos cosas no están en este momento dentro de nuestro archivo de autocargas. Entonces presten atención a lo siguiente. Vamos a minimizar aquí, aquí, aquí. Y vamos a abrir un segundo esto. Vean que esto tiene un código. Este archivo que se está retornando acá de autocarga tiene un código que se genera automáticamente al momento de que nosotros generamos el archivo. Eso nos va a garantizar a nosotros de que el archivo siempre va a estar actualizado, siempre y cuando nosotros lancemos el comando, obviamente. Entonces, de esa manera, PHP puede entender fácilmente de si cambió o no cambió nuestro archivo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí a autogenerar nuestro archivo nuevamente o a refrescarlo, a que tome los cambios que recién hicimos de nuestra función de saludo y de nuestra clase legacy class. Vamos a dejar abierto aquí esto, a ver qué es lo que sucede. Y acá dentro de la terminal vamos a lanzar entonces un composer do. Esto es, recuerden, para generar o regenerar, o no sé cómo sería la palabra, pero sería como, sí, como regenerar nuestro archivo de autocarga con todos los cambios que hayamos hecho. Entonces aquí voy a darle y se va a autogenerar nuevamente nuestro archivo. Bien, había cometido un par de errores. Vamos a comentarles qué fue lo que hice. El error que estaba cometiendo era que no le estaba colocando el nombre src. Entonces no podía ubicar la raíz de o la ruta que le estaba pasando. Esto no existe porque él se para aquí en la raíz. Entonces como no encontraba una carpeta llamada leaf, listo, eso hacía que explotara. Le agregamos src y se arregló absolutamente todo. Ahí le estamos diciendo que entre a src y el nombre de nuestra carpeta. Listo, ese era el error que estaba cometiendo por este lado de la configuración. Y por otro lado, en el index, nosotros estábamos llamando aquí con minúscula, legacy minúscula. Pero como le cambiamos el nombre, como aprendimos que deben ser exactamente iguales los nombres de los archivos a los nombres de nuestras clases, entonces esta clase ya cambió de nombre porque en realidad se llama igual, pero lo teníamos en minúscula. Por ende, aquí en el index, esto lo cambia a mayúscula, ¿sí? Porque lo teníamos en minúscula. Listo, ahora sí, se llama legacy tal cual y aquí también se llama legacy tal cual, legacy class. Bien, ahora sí esto debería de funcionar y déjenme agregarle acá porque así no vamos a tener un salto de línea ni aquí y aquí también vamos a agregárselo por las dudas. Podríamos hacerlo aquí, sí, vamos a concatenárselo justamente por acá y guardamos cambios. Listo, ahora sí, vamos a generar nuevamente nuestro archivito de composer do. Lo generamos nuevamente para que se actualice con todos los cambios. Ahí está, generando, se generó. Perfecto, ahora sí, vamos a llamar a PHP. Vean que ahora vamos a tener todo esto que está acá. Vamos a tener ahora nuestro método hacer algo y nuestro método saludo, que en principio no le vamos a pasar nada, pero que vean que funciona exactamente igual. Ahí llamamos a php index.php, enter, y ahí tenemos el controlador, el modelo, nuestra clase legacy y nuestra función, que como no le estamos pasando parámetro, agarra a Danny Code. Pero sí, obviamente esto funciona como toda la vida. Si yo aquí le paso Pepito, ahí tenemos a Pepito, vamos a limpiar la consola, vamos a ejecutar nuevamente y está, hola Pepito, y funciona todo. Es así de sencillo como nosotros podemos trabajar entonces nuestras configuraciones gracias a la autocarga de PSR4. Esto se lo comento para su tranquilidad. Esto nosotros no tenemos, cuando trabajamos con frameworks, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada de esto. Nada de esto lo tenemos que hacer. Esto se hacía, o bueno, hoy día sí se hace, sí, estoy seguro que se hace, pero se hace muy poco. Es cuando trabajamos con PHP plano, que hacemos nosotros nuestro propio framework, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque estaríamos haciendo todo a pico y pala. Entonces por ahí si tenemos PHP plano, no estamos utilizando ningún framework. Entonces necesitamos un sistema de autocargas de archivos que nos permita manejar nuestro proyecto de una manera más profesional
y evitar justamente tener que estar llamando a cada ratito a nuestra keyword requiere o incluye dentro de múltiples archivos. Entonces nos evitamos eso, nos evitamos los conflictos que estemos iniciando sesión en diferentes archivos porque estamos incluyendo a otros con mismos nombres de variables, mismo nombre de constante, mismo nombre de métodos, etcétera. Todos esos problemas nos los quitamos al utilizar justamente PSR4. ¿Cuándo lo vamos a configurar nosotros? Cuando queremos hacer a pico y pala, a PHP plano, sin frameworks, justamente nuestros proyectos. Si nosotros vamos a trabajar con algún framework de PHP, ya esto viene ya configurado y nosotros no vamos a hacer absolutamente nada dentro de nuestra configuración de PSR4, porque ya todos esos frameworks ya vienen configurados para ello. A menos que ustedes vayan a crear, no sé, clases así como esta que hicimos o helpers medio raros que no es necesario porque ya esos frameworks ya tienen todo eso resuelto. Pero bueno, se los comento por las dudas si tienen la necesidad, que les digo que es muy raro. Allí en ese escenario que ustedes tengan que agregar cosas que el framework no le está agregando y necesitan mapearlo y que se autocarguen al momento que cargue su proyecto, su aplicación, ahí es que ustedes estarían tocando el PCR4, la configuración que viene por defecto. Pero igual, tengan mucho cuidado con eso porque pueden romper todo el resto que ya el framework configuró por ustedes. Yo creo que eso, la única manera que ustedes lo toquen, tiene que ser un proyecto súper grande y de verdad no creo que una sola persona esté a cargo de ello. Debería haber un equipo y entre todos, bueno, llegan a una concesión de que es lo mejor para el equipo, para el proyecto. Pero bueno, se los comento por las dudas. Listo, entonces ya de esta manera tan sencilla nosotros podemos configurar nuestro PCR4, podemos acceder a todos nuestros métodos de una manera muy sencilla y muy profesional gracias al estándar PSR4. Si les ha gustado el video, por favor, compártanlo con cualquier persona o comunidad que ustedes consideren que les pueda ser útil. Denle like, coméntenlo, que eso me ayuda un montón a seguir creciendo en esta comunidad de YouTube. Como siempre les digo, pórtense bien, que anden bien, sigamos aprendiendo entre todas y todos. Nos vemos en un próximo video.